días, amado Ecuador. Qué lindo poder abrir nuestros ojos y darle gracias al Señor por este nuevo día y este inicio de esta semana laboral en este precioso día, lunes 19 de marzo del año 2012, y damos gracias al Señor nuestro Dios que nos permite estar vivos y en su presencia para gozarnos en este día, para pedir su bendición en todo lo que hagamos y emprendamos, y nuestro Dios, que es tan bueno, va a cuidarnos, va a proveernos, va a protegernos, va a sanarnos y siempre estará con nosotros hasta ese día en que Él nos llame a su presencia o venga a buscarnos para llevarnos a casa. Por eso, ánimo, fuerza, fortaleza, no te deprimas, no te desilusiones, no estés enfocándote en el problema, sino en la solución que es el Señor nuestro Dios. La Biblia nos dice claramente que muchas son las aflicciones del justo, pero también nos dice que de todas ellas nos librará el Señor nuestro Dios si descansamos y aprendemos confiadamente a caminar con Él. Llamada iglesia, pueblo del Señor, llegó a mis manos este papelito que enseguida voy a dar una connotación. Dice en este papelito: Viernes Santo, el día del desafío de milagros, con el clamor por las familias en el Estadio Monumental de Barcelona, Pilas, Guayaquil. Te dice: en este día todos recibirán gratuitamente la Santa Cruz consagrada en Jerusalén, Tierra Santa, entrada gratuita, no se lo puede perder. Viernes 6 de abril, 2 de la tarde, no vayan. Pueblo santo de Dios, no vayan. Esto es un show. Escúchame bien, cristianos. Esto es un show. En el Estadio Monumental de Guayaquil van a querer montar Viernes Santo, justamente el 6 de abril a las 2 de la tarde. Te están invitando para regalarte la cruz consagrada en Jerusalén. Eso es mentira. Que eso es puro cuento. No han ido ni a Jerusalén, ni han consagrado nada, y Dios no quiere fetichismos. Fetichismo es cuando usted pone su confianza en un objeto religioso para obtener la bendición de Dios. Eso se llama fetichismo. Cuando te dan a ti la pata del conejo para que tengas buena suerte, un amuleto para que te vaya bien. Esto es lo que están haciendo estos ladrones de la fe. Escucha bien, amado Guayaquil, te estoy advirtiendo. Hemos estado estudiando justamente de que uno tiene que confrontar la mentira. Esto es una gran mentira que te van a ofender y te van a robar. Y si por curioso vas a ir, andas sin billetera, sin cadena, sin joyas, sin refrigerador, sin carro, sin nada, porque es que más que seguro que en este día te van a robar. Y te van a decir que, bueno, así como Cristo dejó todo y dejó su riqueza de la gloria para venir a morir por ti, de la misma manera deja todas tus riquezas en este lugar, en esta tracala de rateros y ladrones de la fe, y te van a estafar. Mira que te lo estoy advirtiendo. Después no vengas a decir: todos los evangélicos son unos ladrones. No, todos los que no saben escuchar son unos tarados. Y después nos echan la culpa a nosotros, porque nos te estamos advirtiendo bien clarito. Mira, ya comienza en este show. Venga al Monumental que vas a recibir la crucecita, ni sé qué cosa, y también vas a recibir esto, lo otro, cuento y mentira, y te van a cobrar. Después te ponen la factura, te dicen que esta crucecita es gratis, es una sarna insignificante para que tú te motives a decir: ay, no, esto me va a dar el milagro, y cuando llegas allá te van a trasquilar. Guerra avisada no mata ingenuos. Mira que te lo estoy diciendo bien clarito. Así que, hermanos queridos, vamos a orar en este hermoso día y vamos a continuar la penúltima parte del estudio sobre lo que hemos estado tratando, este don que es mal usado y abusado, el don de diferentes géneros de lenguas. ¿Qué es eso de en las manifestaciones del Espíritu Santo? Ya hemos estudiado 3 impactantes estudios. Hoy vamos a ver la cuarta parte, y con la bendición de Dios, mañana martes concluiremos 5 estudios profundos de lo que realmente fue el don de diversos géneros de lenguas en el libro de los Hechos, que estuvimos estudiando en las 3 partes donde se manifestó. Hacemos un recordatorio: la primera en Pentecostés, la segunda con Pedro en la casa del no judío Cornelio, y la tercera el apóstol Pablo con los 12 discípulos de Juan el Bautista que no conocían nada del evangelio real de Jesucristo. ¿Ok? Esas fueron las 3 partes, y después el día de hoy vamos a estar hablando sobre la otra parte de la enseñanza en 1 Corintios capítulo 14 sobre el don de lengua. ¿Será que lo que dicen ahora, que hablan en lenguas que son lenguas angelicales? Eso vamos a estudiar el día de hoy, así que vuelvo a llamar a todos sus amigos y familiares para ver qué dice la Biblia y qué dicen de pronto las erróneas y falsas doctrinas. Vamos a orar e inmediatamente nos disponemos
alabar al Señor nuestro Dios. Papito Dios, te alabamos con todo nuestro corazón, porque no nos imaginamos empezar un día sin estar a tus pies, adorándote, exaltándote y agradeciéndote, Señor, por tanto amor. Ahora reconocemos, Señor, que no es un derecho el estar vivo, sino un privilegio, Señor amado, y por eso te agradecemos, Señor, por habernos regalado esta bendición de abrir nuestros ojos a este precioso día lunes. Señor Dios mío, queremos pedir tu bendición en este día sobre nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que hagamos y emprendamos a lo largo de esta semana. Cuídanos, Señor, y guárdanos como a la niña de tus ojos. Bendice a esta hermosa patria, tu lindo Ecuador, Señor. Si nosotros estamos vivos, si somos lo que somos y estamos como estamos y tenemos lo que tenemos, es por tu pura y bendita gracia y misericordia. Por eso te pedimos, Señor, que el Ecuador entero reconozca que si estamos vivos es porque tú nos amas, que si estamos vivos es para que nosotros vivamos para ti. Y pedimos, Señor, que esa intención, esa realidad y esa verdad pueda ser revelada al corazón de nuestro presidente, su esposa, sus hijos, toda la autoridad ecuatoriana, Señor, y todo el pueblo ecuatoriano, juntamente con los extranjeros que constituimos esta bella patria, el Ecuador, que todos estemos conscientes que si pudimos abrir nuestros ojos este día fue por tu pura gracia y misericordia y no porque nosotros lo merezcamos. Nosotros merecemos estar muertos y en el infierno por nuestra maldad, por nuestro pecado, Señor, con que te hemos ofendido y te hemos lastimado. Por eso te pedimos perdón, Señor, y ahora agradecemos que tú nos hayas revelado a nuestro corazón que sin Jesucristo nosotros estamos perdidos y que nada podemos hacer sin Él. En esta hermosa mañana queremos poner delante de ti, Papito Bello, todas las peticiones de oración. Señor Dios mío, gracias, Señor, gracias porque tú siempre nos escuchas y estás pendiente a la oración de nosotros, tus hijos. Hay hermanos que tienen problemas en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, con sus nietos, entre hermanos, entre parientes y familiares. Señor, trae la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros hogares, poniéndote a ti, Señor, como el centro y el pegamento que mantiene a la familia unida. Señor, hay personas que no tienen trabajo y en su desesperación hay deudas que cubrir, hay alimentos que comprar y no tienen una provisión diaria. Papito, por favor, no te tardes en proveerles un trabajo digno y de bendecir de pronto los negocios con harto trabajo, Señor, para poder sustentarse digna y honradamente. Señor Dios mío, por los que están enfermos y postrados en una cama o están por ser operados o están en un hospital convaleciente o en una clínica, Dios mío, da tu palabra, da esa orden, reprende toda enfermedad. Y Señor, gracias por los milagros que haces en medio de este pueblo que clama y ora a ti. Gracias, Señor, porque quistes desaparecen, porque accidentes donde han sido destrozados miembros, Señor, ahora tú los restauras. Y por eso, Señor Dios nuestro, nuestro corazón te alaba, porque tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Y por eso nuestro corazón, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de malas circunstancias o estas adversas, está confiado en ti, descansando y reposado en ti, porque sabemos en quién hemos creído. Y ahora, Papito Bello, te pedimos a través de tu Santo Espíritu que nos guíe en toda verdad, que nos guíe en toda enseñanza, para conocer doctrina real, bíblica, cristiana, y Señor, andar en tus caminos, alabándote y exaltándote de todo corazón. Gracias, Dios mío, por todo este amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y amados míos, queremos mandar un saludo, especialmente nos llama nuestro hermano Fernando Carrillo. Mi amado Fernando, ánimo, no estás solo, Dios está contigo. Y de verdad toda la Iglesia Bautista Betania te da este apoyo. Y queremos mandar un saludo también a todos los artesanos. Hoy es el Día Internacional del Artesano. Y nosotros aquí en el Ecuador tenemos tremendos siervos y siervas, muy hábiles, artesanos probos, con manos bendecidas, con un talento impresionante. Y para todos mis amados artesanos, feliz día para todos ustedes.
Y como este programa se ve en todo el mundo, amados queridos, a través de nuestra página web www.dileunamigo.tv, queremos mandar a Europa. Hoy en toda Europa se festeja o se celebra el Día del Padre. No así como nosotros acá, los ecuatorianos, que celebramos en junio, sino el día de hoy, amados queridos, 19 de marzo, es el Día de los Padres en Europa. Así que a todos los papitos europeos o nuestros hermanos ecuatorianos o sudamericanos que ven nuestro programa y están en Europa, aunque nosotros celebramos acá en junio, ustedes allá están celebrando el día de hoy. De parte de todos nosotros los ecuatorianos y de este su siervo, queremos mandarle un feliz día a todos los papitos en Europa. Y amados queridos, queremos también compartir una bendición y gracias por su apoyo, gracias por apoyarnos. Recuerden que la honra y la gloria sea para el Señor nuestro Dios, pero Dios, hermanos queridos, que eso es lo bello, sin títulos, sin conocimiento alguno, verdaderos ignorantes que somos nosotros, el Señor nos permitió escribir 6 obras y que han sido de tremenda bendición, y por eso queremos compartirlas con todo el pueblo de Dios. De esta cuestión que va a pasar el 6 de abril allá en el Monumental, hay mucha gente y desgraciadamente qué pena nuestro bello Ecuador y las autoridades que se basan en lo legal, no en lo espiritual, no saben discernir si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo me encantaría que este 6 de abril fueran las autoridades ecuatorianas a ver si verdaderamente a exigir documentación, cómo así estas cruces consagradas en Jerusalén? ¿Dónde está la prueba? Porque, amados ecuatorianos, si yo ofrezco algo que no puedo comprobar, sino que es algo camuflado, eso se llama una estafa. Y cómo me gustaría las autoridades que estén presentes ese día para que escuchen, a ver, qué ofrecen, y que los ecuatorianos, hermanos míos, podamos exigir pruebas. A ver, ¿dónde es que dice que esta cruz fue consagrada en Jerusalén? ¿Dónde están las pruebas? ¿Quién las consagró? Y se da cuenta que es puro cuento, fetichismo. Hermanos queridos, por eso Dios nos permitió escribir este libro. Cuidado, o el peligro de las sectas, cómo te roban la fe y cómo uno queda tan defraudado, uno dando la plata pensando que Dios es un coimador o un cobrador de milagros, y después cuando no pasa nada y tú lo diste todo, tú te enojas con Dios diciendo Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no actúa pidiéndote, Dios actúa creyendo. Cuando tú crees, Dios bendice, no cuando tú le das plata, como que si Dios fuera un vendedor de milagros o qué. También algo que está en nuestro bello Ecuador, hermanos queridos, y en el mundo entero, es la violencia contra la mujer. Hay muchas mujeres que, a pesar de las campañas que se están diciendo de no al abuso, no a la golpiza, hay mujeres que no saben cómo escaparse de una relación que ha destrozado su vida, no solamente físicamente, sino espiritualmente, mentalmente, a llegarla a ser un cero a la izquierda y a eliminarla como mujer y como persona. Para eso Dios nos permitió escribir violencia familiar y cómo una mujer puede levantar su autoestima. También, amados queridos, en Navidad hay fiestas muy hermosas donde se practican muchas cosas, pero que no tienen nada que ver con la Biblia y más bien tienen raíces terriblemente diabólicas y satánicas. Las 7 mentiras de la Navidad, ¿cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nace la costumbre y la tradición? Y que ahora todo el Ecuador han permitido en su casa estos 7 terribles espíritus malignos. Aquí está, en este libro para usted. Y también para avivar la llama del fuego y de la pasión en el matrimonio, los que estamos casados, y cómo permanecer casados, haciendo honra a los votos que dijimos en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza, todos los días de nuestra vida, pero enamorados, no porque tengo que estar, sino enamorados, apasionados. Dios nos permitió escribir este libro, sí, para toda la vida. Y también algo importantísimo, cómo llegar a tener intimidad con Dios, cómo estar enamorados con Dios, cómo crecer, hermanos queridos, en conocimiento y espiritualidad, amando a Dios como a Él le gusta en espíritu y en verdad, cómo aprender a orar. Y los primeros pasitos en la Biblia, Dios nos permitió escribir mi diario espiritual. Esta es una guía para que usted aprenda a tener un tiempo devocional en la Biblia con el Señor su Dios y pueda escuchar la voz de Dios. Y para los que ya hicieron sus primeros pasitos y ahora quieren estar creciendo en conocimiento y conocer Biblia, no cuento,
verdadera doctrina bíblica. ¿Y de qué se trata toda la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo aprender la Biblia? ¿Cómo interpretar la Biblia correctamente, guiada por el Espíritu Santo y no de acuerdo a mi conveniencia? Dios nos permitió escribir este manual, Panorama Bíblico. De verdad, hermanos queridos, con toda humildad, no hay en el mercado libro alguno donde te enseñe los 66 libros de la Biblia, las perlas de la Biblia, el resumen total de la Biblia para que usted aprenda cosas maravillosas. Dios nos permitió escribir en este manual de casi 500 páginas, hermanos míos, Panorama Bíblico, y ahora están a su disposición en todas las iglesias Bautista Betania, tanto Quito, Guayaquil como La Unión. En todas las iglesias Bautista Betania, ahí están todos nuestros libros, adicionalmente nuestras prédicas, para que usted de pronto, al ser bendecidos, también usted pueda regalar a otra persona, hermanos queridos, para juntos crecer en la verdad y en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿All right? Ahora sí, vamos a escribir hasta. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Continuamos este precioso estudio, Doctrina Bíblica Cristiana, parte número 31. ¿Ok? Doctrina Bíblica Cristiana, parte número 31. Y hoy vamos a continuar y sigamos la cuarta parte de este estudio sobre el diversos géneros de lenguas. El don de diversos géneros de lenguas. ¿Ok? Este es un don mal usado y abusado. Lo fue en el tiempo del primer siglo y lo sigue siendo el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que algunas congregaciones donde usted entra que hablan puro trabalenguas y jalabasaya, eso viene de Dios y es manifestación del Espíritu Santo? Pues lo hemos estado estudiando despacito y detalladamente. Y el día de hoy vamos a profundizar a un poco más, y el día de mañana, si el Señor no viene antes, estaremos concluyendo bíblicamente, profundamente, no cogiendo un versículo al azar, sino aprendiendo profundamente para qué fue utilizado este don. Amados míos, hoy continuaremos este estudio maravilloso. Así que vamos a escribir y usted no se pierde estas enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Amados míos, veamos ahora la naturaleza del don de lenguas en Corinto. ¿Ok? En estos días, la semana pasada, empezamos el día miércoles, jueves y viernes, hoy la cuarta parte. Amados míos, estuvimos estudiando lo que aconteció en el libro de los Hechos. Y ya nos dimos cuenta que ese don fue diferentes idiomas para proclamar la grandeza de Jesucristo a todas las otras personas que no hablaban el griego o el arameo. El don no fue trabalenguas, sino que fue entendido por personas de diferentes naciones y era un don. Lo habíamos aprendido, como que usted nunca haya estudiado chino y de repente usted comience a hablar en chino de una manera tan impactante, hasta con los modismos del idioma, y aquella persona china puede escuchar el mensaje de la palabra de Dios y se convierte al Evangelio. En las 3 ocasiones del libro de los Hechos fue así. No fueron trabalenguas, fueron exclusivamente idiomas para engrandecer y dar a conocer el nombre de Dios a todas las otras personas que no hablaban el idioma local donde se estaba predicando la palabra de Dios. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Ahí es donde el apóstol Pablo, en esta iglesia en Corintios, escribe todo un capítulo, hermanos míos, por el mal uso y el abuso de este don. Vamos a estudiar qué era lo que acontecía en este capítulo, ¿ok? Para poder entender profundamente, porque hay muchos que te dicen, no, en esta iglesia no es que nosotros hablamos, aquí hablamos lenguas angelicales. Ya te voy a decir querubín entonces. O sea, ya no es apóstoles y profetas solamente, ahora hay querubines, arcángeles, ángeles. Para yo poder hablar una lengua angelical, hermanos queridos, tengo que ser algo angelical, ¿no le parece? Por eso que muchas congregaciones les están saliendo ya hasta las alitas. Por eso, pilas con lo que vamos a aprender el día de hoy, amada iglesia. Así que pongamos mucha atención y escriba para que usted no se confunda, ¿ok? Vamos. Muchos creen que las lenguas de 1 Corintios capítulo 14 son diferentes a las de los Hechos debido a 1 Corintios capítulo 13 versículo 1. Te explico, usted escriba nomás, ¿ya? Usted escribe que enseguida te voy a explicar.
Habíamos dicho, en el Nuevo Testamento hay 4 partes donde se habla exclusivamente del don de lenguas. Solamente para recapitular esto y para que usted no se quede confundido. Habla en el segundo capítulo de Hechos, cuando en Pentecostés, la fiesta judía, cae el Espíritu Santo y la gente hablaron diferentes idiomas, no trabalenguas, idiomas. La segunda manifestación del Espíritu Santo con este don fue en la casa de Cornelio, un no judío, donde Pedro estaba predicando y sin imposición de mano. Mire, en Pentecostés nadie le puso la mano para que la gente hable y nadie se tiró al piso. Más bien, ¿qué hicieron? Salieron a proclamar a Jesucristo. Pedro y Cornelio, Pedro tampoco impuso manos y mientras él hablaba el Espíritu Santo cayó y la gente que estaba ahí reunido comenzaron a proclamar en diferentes idiomas la grandeza de Dios. Y la tercera manifestación, que fue el apóstol Pablo, y aquí fue por la primera vez, y hermanos queridos, a judíos. Por eso impone manos, porque los judíos necesitan ver prodigios, señales y milagros, que ya estuvimos estudiando la semana pasada. Comenzaron a hablar en otros idiomas la grandeza de Dios. Ahora, amados míos, vamos a ver, y a veces, la cuarta vez donde se habla del don de lenguas y de la manifestación del don de lenguas es 1 Corintios capítulo 14. Sin embargo, muchos piensan, y aquí es donde viene la gran confusión, que 1 Corintios 14 y lo que se va a hablar del don de lenguas ahí es diferentes idiomas a lo que aconteció en el libro de los Hechos, basado en un versículo de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, que es una suposición, no es una afirmación. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1? Es el apóstol Pablo que hace una suposición, hablando de personas muy religiosas, pero que no tenían amor, y por eso tiene que leer todo el contexto. 1 Corintios capítulo 13 es conocido para los estudiosos de la Biblia como el capítulo del amor, porque te habla lo que es el verdadero amor y que próximamente estaremos estudiando cada palabra, que significa que el amor es benigno, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. Bueno, todo eso vamos a estar hablando próximamente y muy enseguida después de este versículo, de este estudio, perdón, del don de los dones del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, y a veces muchos cristianos se han confundido también. Esto no es una afirmación del apóstol Pablo, es una suposición que dice así: si yo hablase, no es que estoy diciendo yo hablo, esto es una suposición, una comparación, no es una afirmación. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí escucharon la palabra angélica, ya está. El don de lenguas es hablar lenguas angelicales. Escúchame. Y no tengo amor. Eso es lo que está el apóstol Pablo enfatizando. Y mira cómo viene a continuación todo, por eso no voy a leer solamente el 1, permíteme leer del 1 al 8 en este momento, que es un poquito largo, no está en sus apuntes, pero para que usted entienda todo el contexto, que no es una afirmación, sino es una suposición. Supongamos que yo hable lenguas angelicales y lenguas humanas, todos los idiomas del mundo, pero no tengo amor, nada soy, dice el apóstol. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. ¿Se da cuenta que son suposiciones, comparaciones? Y lo más importante es el amor. Y recuerde usted el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todos los demás dones se acaban, el amor no. Entonces todo empieza con una suposición. ¿Cómo? Hábiles habladores y Satanás, que es muy bueno para confundir a la gente. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, entonces enseguida, ¿eso de trabalenguas? No, no son idiomas. Es un idioma angelical que solamente lo entienden los ángeles y que solamente lo entienden los dotados y espirituales. Hermanos queridos, ¿en qué idioma hablaban los ángeles cuando vinieron a dar un mensaje a la tierra? Por eso te digo que no solamente tienes que leer un versículo, tienes que comprender toda la Biblia para que se haga doctrina. ¿Acaso cuando
en el libro de Génesis capítulo 18, cuando viene 3 ángeles a hablar con Abraham. ¿En qué idioma le hablaron? ¿En qué idioma le hablaron los ángeles a Abraham? ¿Le hablaron en idioma angelical y Abraham pudo entender el idioma angelical? Le hablaron en el idioma hebreo. O sea, los ángeles vienen a hablar la lengua humana. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderles. Porque no podemos nosotros entender el lenguaje. Y hermanos, a mí el libro de Apocalipsis, cuando los ángeles hablaban, a mí me está diciendo Juan que entendía claramente el mensaje. No era un idioma, ¿qué estamos pensando, hermanos míos? Que son extraterrestres, que comienzan a hablar y nosotros vamos a entender. Yo creo que mucha de esta gente ha visto mucha televisión, mucha ciencia ficción, y esa basura la ha querido meter aquí a la iglesia, hermano. El mensaje de Dios es claro, no es confuso. Por eso vamos a ir despacito, ¿ok? Los ángeles, cuando vinieron acá a darnos su mensaje, ¿en qué idioma vinieron los ángeles a hablarle a Manoa cuando mujer iba a quedar embarazada y cuya madre es la madre de Sansón? Sansón y los que no son. Los ángeles vinieron a hablar en un idioma que la gente entendió, hermano. Y ahora nosotros queremos hablar idiomas que no entendemos. Por eso vamos a seguir despacito, ¿ok? Y ahora sí pongámosle turbo, porque ya me vinieron a hacer señas que estamos puro cuacuacuá y nada de palabras. Vamos. La palabra lengua, y vamos a desmenuzar el capítulo 14, ¿ok? 1 Corintios 14, lo vamos a desmenuzar, vamos profundamente a estudiarlo. Y usted, lo que voy a guiarte por el Espíritu Santo de mi Dios, constátelo usted mismo estudiando lo que dice la Biblia. La palabra lengua aparece 13 veces en el capítulo 14 de 1 Corintios, refiriéndose a la acción de hablar, con excepción del versículo 9, donde indica el órgano físico. Ok, 1 Corintios capítulo 14. En este capítulo, 13 veces, cuando usted lea la palabra lengua, acuérdate que ya te había dicho, hermanos queridos, que lengua en griego tiene 2 connotaciones. Glosa, hablando del órgano, glosa, no nosa, no se vaya a confundir de canción. Glosa, de donde viene la palabra glosario en griego, glosa indicando el órgano que todos tenemos dentro del centro de la cara, en este hueco que se llama boca. Ese órgano que está dentro viene glosa, esa es una palabra griega. Pero la otra palabra griega, hablando del idioma, amados queridos, es dialectos, con K. ¿Se acuerda usted que estudiamos eso? Bueno, la palabra glosa, que habla de la lengua, está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 9. Pero las otras lenguas, la otra palabra lengua que sale en este capítulo, se repite 13 veces, refiriéndose a la manera de comunicarse o la manera de hablar. ¿Ok? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 9? Leo. Así también, vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. ¿Ok? Si ahí está hablando en el acto mismo del órgano de la lengua, mientras que en las otras veces, en las 13 veces que vamos a escudriñar bien este libro, hermanos míos, se refiere a la acción de hablar. La forma plural, lenguas, hablando de idiomas, aparece también 8 veces. A ver, vamos a ir despacito para entender. La palabra lengua en singular aparece 13 veces, ¿ok? 13 veces, hablando de la acción, o sea, con el significado de la acción de hablar, excepto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 9. Pero el plural ya no solamente habla de la lengua, sino de las lenguas, hablando de idiomas, aparece 8 veces, que están en el versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 18, versículo 21, versículo 22 y versículo 23. Vuelvo a repetir para mis amados televidentes que son que no tienen visión, son ciegos. Para ustedes, mis amados queridos, les voy a decir de nuevo despacito para que ustedes también apunten. Y un saludo a todos mis amados no videntes, esa es la palabra correcta, disculpen, no videntes, que también ven nuestro programa. La forma plural, es decir, lenguas, la palabra lengua singular aparece 13 veces. El plural, lenguas, ¿ok? Aparece 8 veces, que están en los versículos 8, 5,
6, 18, 21, 22 y 23. Ok. Ahora, ¿ya? ¿Ya copió? Siga escribiendo, por favor, para que usted no se deje engañar. En 7 de los casos se refiere al don de diversos géneros de lenguas, pero en el versículo 21 no hace referencia al don, sino a idiomas extranjeros. ¿Ok? Vaya escribiendo bien esto para que entienda. Lo vuelvo a repetir para que la gente pueda copiar. En 7 de los casos, estoy hablando que pluralmente se repite 8 veces en los versículos antes mencionados. 7 de esas 8 veces en plural, hermanos queridos, se refiere al don de diversos géneros de lenguas, pero en el versículo 21 no hace referencia al don, sino a idiomas extranjeros. Y permítame leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, para que usted vea qué es lo que dice. Leo: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Aquí está hablando de idiomas. En el griego original está hablando de dialectos, no de glosa, el órgano dentro de la boca. ¿Ok? Seguimos, amados míos. Esto indica que este don no es expresiones guturales, y enseguida voy a enseñar esta palabrita que alguna princesita por ahí no supo ni qué idea era esto, y me dice: pastor, ¿no se habrá equivocado con expresiones culturales? Le digo: no, mamacita, eso se escribe gutural, hablando de sonidos de la garganta. No son expresiones guturales, significa no solamente son sonidos fonéticos de la garganta, por eso se llaman expresiones guturales, reiteradamente repetidas, sino palabras fáciles de entender. Eso es este don. Y aquí, por eso te estoy dando este estudio desmenuzado. No son expresiones guturales repetidas, es decir, esas son expresiones guturales. Se repiten, no dicen nada, son rezos en una repetición de palabras repetidas que se dicen dentro de la misma congregación. No es eso, eso no enseña 1 Corintios capítulo 14, como tampoco en Hechos 2, en Hechos 9 y en Hechos 19. No dice ninguna de esas partes eso. No son expresiones guturales, es decir, sonidos fonéticos de la garganta, hermanos queridos, repetidas o reiteradamente repetidas, sino palabras fáciles de entender, que la gente podía entender. Ahora, hermanos, el don de lenguas en Corinto es el mismo que en Jerusalén. El espíritu es el mismo, hermano. Dios no cambia, Dios es inmutable. Y la manifestación de Dios, hermanos míos, en todo el mundo es igual. No es diferente, que en Jerusalén fue de una forma, que acá en el Ecuador es otra forma, que Dios salva a personas en Italia diferente como salva acá. Como que Cristo murió en Italia diferente que acá. O murió en Jerusalén, donde murió Jesucristo, de una manera diferente, se lo celebra o se da a revelar en Rusia o en Ecuador. Hermanos míos, por eso tenemos la Biblia. Todo tiene que estar aquí centrado. No es como a mí me parece, no es como yo lo interpreto, es como Dios lo enseña, y para eso nos dejó su palabra, y el Espíritu Santo nos guía en toda verdad, hermanos queridos. ¿Ok? Escucha, este don, el don de diversos géneros de lenguas, es la habilidad para hablar en idiomas extranjeros sin haberlos aprendido, para entender bien ya. Así como hemos estado estudiando los diversos otros dones, el don de diversos géneros de lenguas es la habilidad de poder hablar en otros idiomas sin haber estudiado. ¿Ok? Y eso es lo que hace la diferencia entre los que hemos estudiado otros idiomas a los que no han estudiado y lo pueden hablar. ¿Pero para qué? No para poderse ganar la vida. Acuérdense que este don, hermanos queridos, es para glorificar y dar a conocer a Jesucristo en otros idiomas que no han escuchado. ¿Ok? Algo de cuenta aquí nosotros hablando en el contexto ecuatoriano. ¿Usted estudió quichua? No. ¿Usted estudió el idioma azuar o en el oriente nuestros indígenas amados?
¿Usted estudió eso? No. Y de repente usted tiene el llamado de irse al oriente. Y va donde los shuari, los ashuar, y donde están los hermanos que hablan quichua, y usted de repente entra y sin haber estudiado, Taita Dios bendisachu, y comienza usted a hablar, hermanos queridos, en quichua, que usted mismo se queda loco. Y usted dice, wow, ¿de dónde me sale esto? El Espíritu Santo me da a mí la capacidad de poder hablar en otros idiomas o dialectos las maravillas de mi Dios sin haber estudiado. Ahora, los que estudiamos, pues ya estudiamos. Eso es una habilidad que Dios nos da. Y por eso las personas que hablan diversos idiomas se los llama políglota. Glota, que viene de lengua, poli, hermanos queridos, hablando de múltiples. Políglota es una persona que habla diversos idiomas. ¿Ok? Pero porque ha estudiado y tiene esa habilidad humana de poder aprender. Aquí estamos hablando que es una capacitación que viene de parte de Dios directamente a la persona sin haber estudiado jamás. De repente la lengua se afloja y comienza uno a hablar diversos idiomas, pero ¿hablar qué? Piedras no. ¿Hablar qué? La grandeza de nuestro Dios para que las personas puedan saber las maravillas de nuestro Dios en su propio idioma natal. Amados queridos, este don está limitado. Este don está limitado. ¿En qué sentido? Tiene un límite. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 14. Así dice la palabra de tu Dios. Permítame leer. Tiene un límite. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? Si de repente yo comienzo a orar en ruso, a pesar de que yo puedo hablar, yo no puedo entender. Eso es lo increíble de esto. Imagínate este don. El que tiene el don de lenguas puede comunicar un mensaje de parte de Dios en un idioma extranjero, pero él mismo no entiende lo que está hablando. Impresionante esto, ¿no? En otras palabras, no soy yo el que da el mensaje a mi manera o lo que yo creo, sino que el Espíritu Santo en ese momento toma control de mi lengua y da un mensaje. Y de pronto yo estoy hablando en polaco, el polaco me entiende, y no estoy hablando de la barba polaca, polaquí, polacá, no, estoy hablando de la nacionalidad polaca. Los que están en Polonia, los que viven en Polonia se llaman polacos, ¿ok? Y yo comienzo a hablar en polaco, hermanos míos, en el idioma de la gente que está en Polonia, ellos me van a entender, pero yo mismo no entiendo. Imagínate esto, hermano. A pesar de yo tener el don, yo comienzo a orar en el idioma que Dios me ha dado a mí la capacidad de poder hablar sin haber estudiado, y comienzo a hablar, pero yo mismo no, ni siquiera yo mismo sé qué estoy diciendo. Mira eso. Ahora, y por eso es que no solamente lee el 14, ¿no? Esa es la limitación. Mi espíritu ora, pero yo quedo sin entendimiento, e inmediatamente mira lo que dice el versículo 15. Dice, oraré, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, este don no me va a edificar a mí, este don va a edificar al que escucha el mensaje de Dios. Porque yo mismo teniendo este don, puedo mandar un mensaje de parte de Dios, pero ni yo mismo entiendo qué dije. Date cuenta, pues es un limitante. Y donde muchos dicen, el que habla en lenguas, hermanos queridos, es una persona espiritual. Donde se edifica él, se edifica el espíritu del que habla, pero no el entendimiento, porque no entiende ni él mismo lo que está diciendo. Vamos a ir despacito, escriba eso, ¿ok? Amados míos, Pablo no consideraba que tal experiencia fuese digna de ser repetida. Pablo, el apóstol Pablo dice, orar en lenguas, hermanos queridos, en lenguas o en idiomas extranjeros, no es una experiencia digna de ser repetido, y por eso el versículo que te acabé de leer en 1 Corintios 14, 15, yo pues quiero orar en el espíritu, pero con el entendimiento. Porque si yo oro sin entendimiento, ni yo mismo sé lo que estoy diciendo, pues hermano, ni yo mismo sé lo que estoy hablando. Si yo en este momento, por así decirlo, a ver, Señor, quiero orar en el espíritu, pero sin entendimiento, es ¿qué mismo estaré diciendo yo? ¿Qué mismo estaré diciendo yo? Y saben, hermanos míos, cuando yo crecí en la iglesia bautista,
y nosotros los bautistas no comemos cuento, comemos pura palabra de Dios, dice que en una parte, escucha bien esto, hermanos queridos, en una iglesia de estas donde se permite hablar en lenguas sin traductor, estaba un hombre supuestamente lleno del Espíritu Santo y estaba aquí, hablaba en lenguas, amados queridos, hasta que entra una persona y hace un grito diciéndole, ese hombre está hablando en dialecto indígena, esta persona de Estados Unidos, y está maldiciendo a todos los cristianos aquí. Imagínate eso. En un dialecto, haz de cuenta como que venga alguien a burlarse de un cristiano y usted no sepa, y esta persona sepa un dialecto indígena y comience aquí, dizque a hablar en lenguas y nos está mandando a toditos al mismísimo infierno y maldiciéndonos en el nombre de sus dioses, hasta que hubo alguien que dice, pastor, ese no está hablando en lenguas cristiana, ese está maldiciendo a toda la iglesia del Señor, y la gente alababa y glorificaba el nombre de Dios, aleluya, aleluya, y no sabían que esa persona en un idioma raro los estaba maldiciendo a toditos. Date cuenta, hermano, date cuenta. Ahora escucha esto, hermanos míos, el apóstol enfatiza que no todos tenemos el mismo don. Recuerda esto, hermano, y esto vale la pena recalcar. No todos los cristianos tenemos el mismo don, y por eso en este libro, que era lo que estaba aconteciendo en esta iglesia, en el libro de Primera de Corintios, hermanos queridos, el apóstol Pablo enfatiza, no todos pueden hablar en lenguas, hermano, como no todos pueden ser pastores y no todos pueden ser evangelistas y no todos pueden ser maestros, sino aquellos a quienes el Espíritu Santo les da el llamado y les da el don. Y por eso en 1 Corintios capítulo 12, amada iglesia, versículos 29 al 31, permíteme leer esto. Por favor, escucha bien esto. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente y viene. Todo esto, si yo lo hago sin amor, no sirve para nada. Si yo predico sin amor, no sirve. Si yo hago sacrificios sin amor, no vale nada. Si yo, hermanos míos, hablo todos los idiomas del mundo, pero no tengo amor, estoy causando ruido. Como viene a continuación 1 Corintios 13. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo que toditos en la iglesia del Señor son profetas, toditos en la iglesia del Señor son apóstoles, toditos en la iglesia del Señor son maestros, toditos hacen milagros. No, solamente aquellos a quien el Espíritu Santo regala. Por eso, hermanos queridos, vuelvo a recalcarte, en una iglesia que te venga el líder a decir, todo el mundo hablar en lenguas, eso es mentira y es una falsa doctrina. No todos hablan en lengua, y el mismo apóstol Pablo lo dice bien clarito, hermano. Mira el versículo 30, está haciendo una comparación. Todos hacen milagros o dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No. Por eso en una iglesia donde te obligan a hablar en lenguas, por ende ya eso es una falsa doctrina. Y si hacen eso, hermanos queridos, y hay falsa doctrina, quiere decir que también hay muchas falsas doctrinas más. Salte de ese lugar. Así de una, hermano, así de una. Ya vamos a seguir aprendiendo. Escucha, amados míos, la respuesta es no, bien clarita. ¿Ok? ¿Todos tenemos el don de lenguas? La respuesta es bien clara, no. Te lo enseñé, hermanos queridos, el día viernes y el día jueves. Los 3,000 que aceptaron a Jesucristo, cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 42, 3,000 aceptaron a Jesucristo. ¿Ellos hablaron en lenguas? No. Los 5,000 varones, sin contar hombres y mujeres, en Hechos capítulo 4, cuando Pedro predica, los 5,000 que aceptaron a Jesucristo, ¿hablaron todos en lenguas? No. No, no y no. ¿Ok? Solamente a los que el Espíritu Santo les daba el don, pero ¿para qué? Vuelvo a repetirte, este don no era para estar encerrado en el templo o en la casa donde caía el don. Este don era para los inconversos, para personas que no hablaban el arameo o el griego, escucharan en su lengua nativa las maravillas de Dios. Este don no es para tenerlo encerrado, hermano. El don de lenguas no es para utilizarlo dentro de la iglesia. El don de lenguas, hermanos míos, es para predicarlo afuera en el mundo a todos los idiomas que Jesucristo es el Señor. Los dones
eran distribuidos a los creyentes según la voluntad del Espíritu Santo, no según la voluntad del líder o el falso apóstol o el falso profeta. No es el que vengo yo a decirte, de aquí en adelante tú vas a ser profeta, tú tienes este... No, hermano. El hombre no puede repartir dones. El pastor no puede repartir dones. Quien reparte los dones y como Él quiere es el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Ok? Esto indica, escúcheme, esto indica, es el mismo Espíritu Santo quien da el don, entienda esto. Esto indica que en Corinto tampoco todos los creyentes tenían el don de lenguas, ni en ninguna iglesia del Nuevo Testamento. Hablando de que todos tenían que tener. No, hermanos queridos. ¿Ok? Vuelvo a repetirte entonces. Esto indica que en Corinto tampoco todos los creyentes tenían el don de lenguas, ni en ninguna iglesia del Nuevo Testamento. Usted vea, por eso hay que estudiar la Biblia, hermano, especialmente en el libro de los Hechos. Porque ahorita supuestamente dicen, no, nosotros somos de la denominación X porque todos hablamos en lengua. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Nómbreme una iglesia en el Nuevo Testamento o en la Biblia donde todo el mundo hablaba en lenguas, hermano. No lo vas a encontrar. Hay una iglesia, todas las iglesias del Nuevo Testamento sí tenían lengua. Eso sí, no eran mudos. ¿Ok? Eso sí. Pero no todos tenían el don de hablar en otros idiomas. Y que todo el mundo, y que todos tenían obligados a hacer lo mismo. No, señor. Escuche esto, hermano. ¿Ok? Esto indica que los que dicen que solo el hablar en lenguas sea una evidencia o señal de la presencia del Espíritu Santo es falsa. Aquella denominación, ahora en el siglo XXI, aquí en el Ecuador, cualquier denominación que te diga que solo el hablar en lenguas, y ya como hemos estudiado el día de hoy, que son solamente expresiones repetitivas guturales, que solamente el hablar en lenguas es una expresión de una manifestación del Espíritu Santo de Dios, hermanos míos, es falsa. Es falsa. No es una enseñanza correcta. Y vuelvo a repetir esto, hermanos, cualquier persona que se sienta aludida está invitado a venir aquí, vea, aquí al ladito, hay espacio, vea. Yo me hago un ladito y vamos a ver lo que dice la Biblia. Cualquier persona que me venga a decir, quiera debatir, ¿ok? Especialmente y algo más. A mí me encantaría hacer un programa, el representante más grande, amados queridos, de la iglesia Pentecostés es Yatensi Bonilla, pues que venga mismo Yatensi Bonilla aquí a este programa y que le enseñe a sus propios consiervos de la misma denominación que lo que está pasando ahora en muchas iglesias neopentecostales es una falsa doctrina. Decir que solamente, amados queridos, el hablar en lenguas es la manifestación de que el Espíritu Santo está en esa iglesia, esa es una enseñanza falsa, no está en la Biblia y es equívoca. ¿Ok? Y el obligar a que todo el mundo hable en lengua, eso es una imposición antibíblica. Y escuche algo más, hermanos queridos. Es falso, escuchen bien esta parte, por favor, y todos cristianos escuchen bien para que no se dejen confundir. Es falso decir que solo los que hablan en lengua son bautizados con el Espíritu Santo. Es terriblemente falso. El apóstol Pedro estuvo ahí en el aposento alto y él hablaba en lenguas, hermano. No. El apóstol Juan, que recibió una paliza conjuntamente con Pedro, ¿hablaba en lenguas? No. Él tenía otro don. Ellos tenían el don de predicar, el don del apóstol. Ellos tenían el don de evangelistas. Ellos tenían eso, pero no tenían el don de lenguas, hermano. Y por eso tenían esa valentía para pararse ante el Sanedrín, los mismos que mandaron a crucificar a Jesucristo y decirle, ustedes crucificaron al Maestro y no nos vamos a callar porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Ok? Decir que solamente los que hablan en lengua son bautizados por el Espíritu Santo es un horror doctrinal teológico. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso querría decir que entonces, hermanos queridos, que los que nunca hablaron en lengua están en el infierno. Nunca tuvieron el Espíritu Santo y solamente tuvieron una experiencia emocional y no una conversión espiritual al Señor Jesucristo porque nunca hablaron en lengua. Ahora, hermanos queridos, yo te digo algo.
Yo no tengo el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Jamás he hablado yo en trabalenguas o en lenguas espirituales. Pero mi Dios me ha permitido aprender varios idiomas. Y en varios idiomas yo sí he podido predicar que Jesucristo es el Señor. Pero yo nunca he hablado en lenguas, o cuando yo creí en el Señor Jesucristo, amados queridos, en ese momentito yo acepté a Jesucristo, cuento, eso es cuento. Escucha algo más, hermanos queridos. Mira, somos todos bautizados por el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús para ser parte de la familia de Dios sin hablar en lenguas. Tienes que poner eso bien claro, hermanos queridos. Somos todos bautizados por el Espíritu Santo el instante, el segundo en que yo creo y me convierto a Jesús, y en ese momento me bautiza, no para hablar en lenguas, hermanos, sino para ser parte de la familia de Dios sin necesidad de hablar en lenguas. Y esto dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 13. Leo, 1 Corintios 12, 11 al 13 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No necesariamente, escúchame, el bautismo del Espíritu Santo no es para que usted hable en lenguas. Doctrinar y bíblicamente, el bautismo del Espíritu Santo es para usted ser miembro de la familia de Dios. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es la aceptación de que usted ahora es miembro de la familia de Dios. Y usted es sellado y bautizado por el mismo Espíritu. Ahora, hermanos queridos, escuchen, el bautismo del Espíritu Santo sella a los creyentes como cuerpo de Cristo. Esto es importante que usted sepa. El momento en que yo creo en Jesucristo, soy bautizado y sellado sin hablar en lenguas. Ahora puedo tener otros dones, pues estamos estudiando los 27. Mire, cuando comenzamos este estudio guiado por el Espíritu Santo, mi Dios, yo le dije: a ver, hermanos, vamos a estudiar el don del Espíritu Santo, el único vigente, el único importante, el único real, el don de diversos géneros de lengua. Yo no empecé así en este estudio, hermano. Guiado por el Espíritu Santo, estamos estudiando ¿cuántos dones? ¿Te acuerdas tú? De hace ya algunas semanas atrás te di la lista de los dones. Y por eso es importante que usted copie, porque si usted solamente ve este programa y no copia, ¿cuáles serán los 27 dones? 27 dones. Y hay muchos que te enseñan que solo hay 7, hay otros que son un poquito más generosos, le ponen 12, pero son 27 dones, hermano. Y el Espíritu Santo le da a cada uno como Él quiere. A todos nos da básicos dones, pero hermanos queridos, no a todos nos dan los mismos dones. Y decir que toda la iglesia del Señor que tiene la manifestación del Espíritu Santo debe hablar en lenguas es un horror doctrinal, no está en la Biblia. Y mira, mi Señor Jesucristo nunca habló en lenguas, nunca habló en lenguas. Sigo leyendo esto, hermano, escúcheme bien, y no me van a decir a mí que Jesucristo nunca fue bautizado por el Espíritu Santo. A ver, ahorita vamos a aclarar esto. Si nosotros seguimos doctrina cristiana, es porque seguimos a Jesucristo. No me va a decir usted que el que no hablen, o sea, decir eso es, mira lo que está diciendo, el alcance de nuestras palabras. El que no habla en lenguas nunca ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y Jesús? ¿Y Jesús? Jesús habló en lenguas. Pedro, Pablo sí habló en lenguas. Juan, Felipe, los diáconos, los 7 diáconos de la iglesia, ellos no tenían el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque nunca hablaron en lenguas. Seguimos, hermanos queridos, es decir, el bautismo del Espíritu Santo nos hace miembros de la familia de Dios, y estos miembros muy pocos han hablado en lenguas. Muy pocos han hablado en lenguas. ¿Ok? Debo recalcar la Biblia, lo que dice en 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Y usted léalo, hermanos queridos, ya lo hemos leído. Donde dice que
Acuérdense que hay 3 partes en la Biblia donde te habla de los dones del Espíritu Santo y otros dones que están en otras partes de la Biblia, que todo te lo he estado dando, todos nosotros te lo hemos dado en la Biblia, hermano. Jamás yo te he dicho, bueno, a mí me parece. Todo lo hemos estudiado, los 27 dones, dónde está cada don en la Biblia. Pero hay 3 grupos esenciales y uno de esos grupos es 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 10. No te dice que solamente hay un don. La manifestación del Espíritu Santo está en los diversos dones. Y por eso es bueno recalcar, hermanos queridos, justamente esto que te enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, amados míos, el versículo 7. 1 Corintios 12, 7 que te dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, y ahí está toda la lista de diversos dones. La manifestación del Espíritu Santo, vuelvo a recalcarte, no es cuando alguien se tira al piso, sino cuando usted pone en práctica el don o los dones que usted recibió de parte del Señor. Y amados míos, esto implica que decir que todo cristiano debe hablar en lenguas o que deberían hablarlas contradice este pasaje bíblico. Porque en este pasaje bíblico a mí me dice que hay diversidad de dones, no uno solo. Y que el Espíritu Santo da a quien Él quiere lo que Él quiere. Y decir que todos tenemos que hablar en lenguas es contradecir este pasaje bíblico, es decir, está en contraposición antidoctrinal. Y concluyo con este pensamiento, hermanos queridos. En ninguna parte de la Biblia se nos amonesta a pedir por el don de lenguas, sino otros dones espirituales. Y el apóstol Pablo le dice, buscad otros dones, olvídate de las lenguas. Uno de los más importantes, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice así, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? No es adivinar, profetizar es proclamar el mensaje de Dios. Que hay vida en Jesús. Dile un amigo.